La especialista en Derecho Previsional Clara Salguero ha compartido datos fundamentales que representan un cambio significativo para los jubilados y pensionados del país. Por otra parte, se ha confirmado una importante noticia que afectará positivamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Para conocer todos los detalles, se recomienda ver el video completo hasta el final. Antes de comenzar, suscríbase a nuestro canal para mantenerse informado sobre las últimas novedades de ANSES y el sistema previsional. El acceso es gratuito. Si desea apoyar esta iniciativa, puede dejar un me gusta y comentar con la palabra ANSES como respaldo a la lucha por un aumento justo para los jubilados. A continuación, las noticias más relevantes del día. 4.4. Brevemente les digo, porque estuvieron preguntando durante todos estos días el tema de cómo vienen los nuevos montos de jubilaciones, de pensiones nacionales. Ya lo adelantábamos en A24 porque ya está el porcentaje exacto de lo que arrojó la inflación del mes de junio, 1,89%, que impacta en el mes de agosto en el aumento de las prestaciones previsionales del sistema nacional, las prestaciones que se pagan a través de ANSES. 1,89% de actualización en el mes de agosto. El bono no va a tener actualización, lo que va a tener actualización es el mensual, los mensuales. El bono va a permanecer exactamente en 70.000 pesos, como viene ocurriendo desde marzo del 2024. El tema es que con bono, la jubilación mínima, el haber mínimo en el mes de agosto, será de 489.775 pesos y el haber máximo 2.824.694 pesos. Datos, cada vez que hablamos de este tema siempre vamos sumando datos que yo sé que a ustedes les interesa. Las jubilaciones que vienen cobrando bono, un bono que está congelado, ha tenido una caída del 4,5% si calculamos lo que es el interanual. Y desde noviembre del 2023, jubilaciones que cobran bono han tenido una caída de 9%. Recordemos que ya el bono viene trascendiendo los gobiernos en forma consecutiva, en forma permanente. Ya hay 2 gobiernos que vienen sosteniendo el bono. Hubo determinadas actualizaciones en algún momento, pero bueno, lo cierto es que de marzo del 2024 no hay actualizaciones. Reitero, la caída de interanual de las jubilaciones con bono, 4,5%, desde noviembre del 2023 la caída es de 9%. Ahora, ¿qué pasó con aquellos jubilados que no están alcanzados por el bono, jubilaciones sin bono? Han tenido una suba, han tenido una mejora desde noviembre del 2023 del 10,8%, y lo que tiene que ver con el interanual, el crecimiento, no hubo crecimiento y se han mantenido de manera estable. 3 datos más que quiero agregar, o 2 datos más, y de estos 2 datos se desprende otro que es importante para el mes de agosto. Los aportes, los salarios que quedan sujetos a aportes, el mínimo queda en el mes de agosto en 141.379 pesos y el máximo salarial sujeto a aportes 4.594.797 pesos. Yo decía que de uno de estos 2 datos se desprende otro que tiene que ver con el valor de la SUCAP, de las unidades de cancelación de aportes para aquellos que tienen faltantes de aportes y necesitan comprar. Recuerden, esto yo lo he dicho más de una vez, siempre el cálculo de lo que vale un mes de aportes es el resultado del 29% del aporte mínimo de la base mínima imponible sujeta a aporte. Yo dije que la mínima en agosto va a ser de 141.379 pesos. De acá se desprende que el valor de las unidades de cancelación quedan en 40.999 pesos, casi 41.000 pesos. Dicho esto, y dando todos estos datos y haciendo hincapié en lo que viene pasando con un bono que no se actualiza y la pérdida que están teniendo los jubilados con bono, en el medio de todo esto se conoció, esto es para agosto,
y se conoció en estos días lo que van a cobrar los senadores a partir de ahora. Subieron obviamente sus salarios por arrastre de lo que cobran, de la actualización que van a tener los empleados legislativos. Bueno, finalmente el salario, sus sueldos van a quedar en 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Acá yo quiero hacer un poquito de historia. En abril del 2024 se trata justamente el tema de los salarios de los senadores. Lo propone Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, exactamente, si no me falla la memoria, un senador, que logró que se votara simplemente a mano alzada esta posibilidad de que los senadores tuvieran actualizaciones por arrastre o por el impacto de la actualización de los empleados legislativos. Por supuesto, esto se logró. En diputados se intentó lo mismo, pero en diputados el tema no prosperó, es decir que los sueldos de los diputados son aproximadamente un 40% menos, estamos hablando de 7 millones de pesos, y se decide desde la presidencia de la Cámara de Diputados. En este caso de los senadores es totalmente distinto, reitero, 12 millones de pesos de sueldo. Yo no sé si los senadores pensaron que este tema se iba a diluir en el medio de una Argentina que todavía está bajo los efectos o la euforia del Mundial, y que además de esto, en paralelo en estos días, comenzaba el receso invernal. La verdad que no hay que subestimar a la gente. La gente se da cuenta, la sociedad analiza, lee, hace lectura de todas las cuestiones. Y bueno, me quedo con una pregunta. ¿Cuántas veces sesionaron en lo que va del año? Porque sesionar es trabajar. ¿Cuántas veces lo hicieron? Contado con los dedos. La gente hace lectura. A no subestimar a todas aquellas personas, a toda la sociedad que ustedes tienen que representar sesionando y trabajando. 12 millones de pesos de salarios, mientras hay más de 4 millones de jubilados que cobran la mínima, con un bono que está fijado en el mismo monto desde marzo del 2024. Hay más de 10 millones de personas que en la Argentina no llegan a cobrar un salario de 1,5 millones de pesos. Y está la mitad de la Argentina, un 43%, con trabajo en la informalidad, trabajo no registrado. ¿Qué significa trabajo en la informalidad? Trabajo no registrado, no tener derechos en seguridad social. Esa es la situación. Mientras tanto, los senadores se dieron un aumento de 12 millones de pesos. Bueno, recuerden, pueden contactarse ya. Ya tenemos muchísimas consultas para responder, y también vamos a responder a través de la línea telefónica. Presento a la mesa, nos acompaña, está como invitado en el día de hoy Jorge Colina, es economista, investigador, especialista en seguridad social, una de las personas que más sabe de seguridad social en la Argentina. Gracias, Jorge, por venir. Daniela de Chiara, con todo temas. Vamos a vender los temas. Los temas de Chiara tienen que ver con deducciones de ganancias, el tema de los nuevos pisos de ganancias y fiscalización. De la fiscalización. Ahí está. Y Damián Alegre también con nosotros, como todos los martes. El rinconcito alegre. El rinconcito, por eso está solo. No sé si es tan alegre. Ya veremos el resultado de este martes. Bueno, Damián va a estar hablando del plan remedial, que va a tener cambios. Recordemos que el plan remedial tiene que ver con la entrega de medicamentos gratuitos, y también un tema que la gente nos pide mucho, que es que nos pide que le hablemos del certificado único de discapacidad, si realmente están vigentes las renovaciones, cuándo se vuelven permanentes, y el tema de que les vamos a mostrar, importante, cómo es. Cómo leer un certificado, para que la gente entienda cómo se lee un certificado, qué es lo que le están dando. Bueno, voy a comenzar con una de las cositas que más duele, que es el bolsillo, y el tema de los pisos de ganancias, que suben en julio 16,8%. Sí. Tenemos, acá no sé si va a doler tanto. Bueno, porque me parece que para muchos es un salvavidas por ahí momentáneo. Sí. Pero bueno, nos pone en un poquito de estar un poquito mejor, ya que esta subida, digamos, esta elevación de los pisos da un poquito más de margen a favor del trabajador. Lógicamente que el trabajador también tiene la actualización de su recibo de sueldo y de su sueldo bruto. Sí. Pero bueno, un poquito de diferencia, un poquito mejor van a estar. Yo utilicé la misma placa que usamos la vez pasada porque de eso... Sí, reciclamos muy charlado, como verán, participan ellos también, desde edición. Pero más que nada lo hice porque justamente habíamos hablado de cuáles eran las cosas más importantes, que era lo que llevaba
la deducción más importante que había. Y ante todo, si se sacara el grafo acá a los chicos, se vería lo que dice abajo. A ver, ¿Dónde están los valores que quedaron ahora? ¿Por qué? pero que se ven, ahí está. Ahí está. Ah, ¿Ves? estaban abajo, Yo los ahí cambié. está. Yo abajo lo que hice fue poner cómo quedan ahora, a partir de julio. ¿Por qué? Lo dejé así para que vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto deduce cada una de las deducciones más importantes? Sigue siendo la más importante, lógicamente, la del personal de casas particulares. Sí. Y es asombroso como todavía hay gente que no quiere poner a su trabajador de casas particulares en blanco. Tienen gente trabajando en casa y no pasa tanto por el trabajador, o sea, por el dueño de la casa, sino que los trabajadores, las trabajadoras, piensan que tienen una complicación. Ahí está un poquito más Ahí el está, micrófono, más cerca. ahí está. Piensan que tienen una complicación y no, nada que ver, o sea, al contrario, es ingresar a una situación totalmente de un trabajo formal, donde van a tener beneficios. Entonces, nada, me parece que habría que Es informarse decir, bien y darles... Lo más beneficioso sigue siendo casas particulares. Yo tengo ahí una cámara, ahí está. Gastos educativos subió menos de 400.000 pesos. Seguimos en la misma. Eso es un chiste, como es un chiste también el alquiler, que bueno, nada, y ni hablemos del crédito hipotecario, que son 20.000 pesos anuales. Pero bueno, trajimos las que sí tienen mayores cambios. Bueno, casas particulares al frente, el colegio no se ve mucha de la diferencia, y sí en lo que tiene que ver con cargas de familia. Recordemos que cargas de familia son hijos incapacitados, cónyuges, convivientes. Entonces, que si es un conviviente y tiene ingresos por ahí, no sé, tiene un monotributo en categoría A, sí se puede declarar. No quiere decir que porque tenga un ingreso de categoría A, que muchas mujeres sobre todo lo tienen para poder pagarse su jubilación, nada más que por eso. No quiere decir que por ahí tienen un trabajo. Daniela, ¿y me explicas esto de seguro de vida, ahorro, retiro? Hay un tope de 2 millones, había un tope. Había un tope. Pero hay un tope. Hay un tope, pero no entiendo lo de abajo. ¿El 700? Sí. Yo puse abajo cuánto es cada una de las pólizas que nosotros podemos declarar. Bien. El tope es 2 millones, como dice arriba. Eso no se movió, no se corrigió. Eso se corrige solamente una vez al año y es en enero. Bien. No impacta para este cambio, pero sí lo separé para que sepan que cada una de las pólizas que se pueden declarar, y son 3 las que ARCA reconoce, están en 753.000 pesos anuales. ¿Y por qué dejé el signo de pregunta? A mí me preocupa ese tema. Porque para que no se arme más lío como el que se armó, habría que poner un tope y explicar en qué concepto se puede deducir dentro de lo que Por es eso puse el indumentaria. signo de pregunta, porque ¿tiene tope o no tiene tope? Tiene tope. Lo que pasa que ARCA dice no tiene tope. ARCA deja que la gente cargue las cosas. Es un sistema que es buenísimo porque vos con un quit podés cargar lo que quieras. Pero bueno, después llegamos a la fiscalización, como pasó en el mes de junio. Que vamos a hablar en un rato de eso. La realidad es que hay un tope, tiene que haber una relación entre lo que el trabajador cobra como salario bruto y lo que se carga y lo que se deduce en la parte de indumentaria. Yo hace mucho tiempo hice una pregunta de dónde entraba un auto en indumentaria. Damián dijo, bueno, en un pendrive. Y la realidad es que no van autos, no va la compra del supermercado. Seamos realistas, dice la ley clara. Gastos de equipamiento o indumentaria que vos uses en tu lugar de trabajo. La mayoría de las empresas le dan a la gente el equipamiento. Tengo gente de banco que por ahí te dice, pero yo me compro la ropa, a mí el banco no me da el uniforme. Ok, pero hay un límite. ¿Vas a gastar más de ropa que de sueldo? No. En un ratito vamos a estar hablando con Jorge Colina de lo que ha pasado en este primer semestre del 2026. Son cifras oficiales del ámbito de la seguridad social. Siguen bajando los pedidos, las solicitudes de jubilaciones. Dicho de otra manera, están bajando los otorgamientos de jubilaciones. En la comparativa con el 2024 bajaron un 53%, en la comparativa del 2025 un 45%. Las razones, qué es lo que está pasando, lo vamos a estar hablando en un ratito. Mientras tanto, se vienen ya los cambios definitivos en septiembre con respecto al plan remediar. ¿Estos cambios tienen que ver con ahorro? ¿Tienen que ver con achicar el presupuesto? Respuesta afirmativa, estimada Clara. El rinconcito alegre, vio.
Sí, señora. Sí, Sí, querida. Sí, Sí, querida. sí, querida, no lo extraño. No me hagas acordar. Todo me recuerda a vos. No lo traigas. Bueno, a ver, recordemos un poquito qué es el tema de remediar, así la gente se acuerda. Sí, en 2002 sale el plan remediar para tratar de paliar la situación económico-financiera del país, en donde la gente no tenía accesibilidad a medicamentos, tenía bajos recursos, y lo que se trató de hacer es un vademecum de medicación para otorgar en forma gratuita a través de los dispensarios. Eran botiquines que se mandaban a distintos dispensarios o a distintos lugares donde se daba la cobertura médica de las personas sin prestación médica, es decir, el Estado entraba a dar cobertura médica y a brindar el servicio, y estábamos hablando de más o menos 8.100 lugares. Hasta que estamos bien, ¿no? Bien. Hablábamos más o menos de 79 medicamentos y cubríamos 19 millones de personas, aproximadamente. Entre abril y septiembre se reducen a solamente 30 medicamentos. De 79 bajan a 30. Bajan a 30, exactamente. ¿Y esos 30 van a cubrir las patologías que cubrían los 79 medicamentos? Por supuesto que no. Pero lo podemos redoblar la apuesta, en donde a partir de septiembre el objetivo final es llegar únicamente a 3 medicamentos cubiertos a través del ¿Y qué hacemos con las sistema de remediar. patologías que cubrían las 30 y antes las 79? Bien, eso es algo muy interesante, Clara. Lo que está buscando el Estado es retirarse de la cobertura del plan remediar y tirarle el tema a las provincias. Es decir, que las provincias se hagan cargo. Si vos te acordás que habíamos hablado en su momento, cuando trajimos el tema, que Provincia de Buenos Aires y La Pampa ya habían salido a decir que iban a dar cobertura médica y habían hecho su propio vademecum de cobertura y demás. Y el tema interesante acá, que yo lo traje, que lo investigamos un poquitito, es cuáles son las provincias más afectadas. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que las provincias cubren esto, es decir, salen a cubrir la salida de retiro del gobierno nacional, obviamente con plata propia de su recaudación. Bien. Las provincias más afectadas son Chaco, Salta, Mendoza, Misiones y Santiago del Estero. Esas son las 5 provincias que están más afectadas ante el recorte del Estado. Estamos hablando que el Estado recorta aproximadamente el 72% Es decir, del presupuesto. La idea es que el Estado a partir del mes de septiembre deje definitivamente de estar presente o hacerlo entre nación y provincia. O seguir llevándolo adelante este programa entre nación y provincia con entrega conjunta, ¿no? No, esto no. Ahora, si fuese una cuestión de entrega conjunta y un análisis No hubiera quedado en 3. No hubiese quedado en 3, hubiese habido una mesa de enlace para hablar provincia-nación a ver cómo se cubría la medicación. Esto es una franca retirada del Estado, dejando a las provincias la responsabilidad de ver qué es lo que hacen. Pero me parece algo muy interesante esto, Clara, que viendo el listado de provincias más afectadas, obviamente somos 24 provincias, entre las 24 provincias más afectadas, dijimos el top 5 de provincias que, sacando Mendoza, todos podemos llegar a entender que no hay una gran sorpresa de que son provincias de baja recaudación tributaria, provincias que son más con mayor pobreza y mayor flagelo que han tenido socialmente en el país. Pero una provincia extremadamente rica como la provincia de Santa Fe está en el puesto 7º dentro de las provincias más afectadas. Con lo cual, Córdoba está en el puesto 12. Es decir, estamos hablando de provincias con una gran cantidad de recaudación que se están viendo muy afectadas ante el retiro sistemático del Estado. A ver, estamos hablando de un programa, el plan remediar está vigente, permaneció durante ¿cuántos gobiernos? 3 gobiernos. Empieza en el 2012, ¿no? No, 2002, perdóname. En el 2002, por eso. Bueno, No, más. 5 gobiernos. 5 gobiernos. Sí, a mí no, 2002. Ahora, un programa que alcanzaba a 19 millones de personas. 19 millones de personas. Que no tenían trabajo, que de no tenían empleo en blanco, No, que pero no tenían eso mejoró cobertura de poco y salud. nada. Eso mejoró poco y nada. Esas 19 millones deben seguir prácticamente todas en las mismas condiciones, en la Claro. informalidad, sin trabajo, Por supuesto. sin acceso a las obras Si sociales. estamos hablando que hoy por hoy está creciendo el empleo informal, es decir, lo que estamos celebrando es el crecimiento del empleo informal y no del empleo regulado. Entonces, resumiendo, el Estado termina resumiendo porque obviamente quiero Sí, llegar a una conclusión, el remediar daba 79, ahora va a dar 3. En el medio tienen que definir las provincias. La provincia que no pueda, ¿qué va a hacer esa gente? Se queda sin cobertura médica y está yendo a los hospitales públicos a ver si puede conseguir algo dentro de las prestaciones médicas de alguna manera. Tengamos en cuenta un segundo, digámosle a la gente qué medicaciones estamos sacando de lado. HIV, oncológico, diabetes. Claro, que todos son enfermedades crónicas y permanentes. Claro, exactamente. Jorge,
Yo decía hace unos momentos, se están bajando las solicitudes de jubilaciones, se están bajando los otorgamientos de jubilaciones y una de las razones tiene que ver con la desaparición de las moratorias en marzo del año pasado. En realidad, la razón principal es un error que tiene el sistema previsional argentino de reparto, que es que pone un mínimo de aportes para jubilarse de 30 años. Es un mínimo demasiado alto, porque Que cada vez llega menos gente a eso. Claro, porque hay tanta informalidad laboral que cada vez llega menos gente. Las moratorias han sido una muy mala solución a este problema de los 30 años de aportes. Porque en lugar de sacar los 30 años como mínimo y decir que la gente se jubile con los aportes que tiene, dijeron vamos a hacer la moratoria para que la gente simule que llega a los 30 años y ahí le damos una jubilación contributiva y hace como que paga luego la deuda. Fue muy costoso el tema de las moratorias. Las moratorias hicieron entrar en déficit al sistema previsional. Había que hacer algo con la gente que no tiene aportes, pero no era regalarle la jubilación. Más de 3 millones de personas ingresaron con moratorias. No, ya estamos en 4 millones y algo. 4 millones. ¿Y crees que las moratorias, el acceso a la jubilación por moratoria empobrecieron más a los jubilados? Hay más cobrando mínima. Hay más gente cobrando abre mínimo. Bueno, pero por lo menos cobra una mínima. Digamos, de la gran cantidad de gente que cobra la mínima, el 75% lo obtuvo con la moratoria. Generalmente el que tiene aporte tiene una jubilación por encima de la mínima. No es alta tampoco, porque la jubilación media está en la orden de los 750.000 pesos, pero bueno. Entonces, el gran universo de mínimas que hay han sido de gente que la obtuvo con la moratoria. De todas formas, lo que sucedió es que en el 2025 las moratorias no se renovó y entonces hay mucha gente que antes hacía como que pagaba los 30 años con la moratoria y se jubilaba. Y bueno, ya esa gente lo está jubilando. Para que tengan una idea, todos los años se jubilan 110.000 personas más o menos con los 30 años de aporte hechos. 110.000 cada año. Claro. Y antes se jubilaban 150.000 más con la moratoria, que cayó a 100 y que ahora está cayendo a 50. Entonces, cada vez se va a jubilar menos gente porque no puede llegar a los 30 años. Lo que hay que hacer acá es sacar el mínimo de 30 años y que la gente pueda computar los años que tenga. Si tiene 15, que los compute. Si tiene 20, se había hablado, el año pasado fue, cuando surgió inclusive... todo esto empezó con el tema del Pacto de Mayo, que no sé si era el punto 9 o el punto 10, donde se hablaba del tema de la reforma previsional. Y cuando hubo trascendido, porque nunca hubo un proyecto oficial, se habló de ir por la jubilación proporcional. Se decía, bueno, uno de los cambios pueden ser este. Es que no debe ser este. No puede ser que una persona tenga 20 años de aportes y obtenga solamente una PUAM. No, 20 años de aportes tenés que calcularle la jubilación por los 20 años y capaz que le da una buena jubilación. Capaz que tuvo buenos salarios en esos 20 años. Claro, porque es un poco loco, porque uno dice, el que tiene 25 años hoy no puede utilizar moratoria porque no está más la moratoria, tiene que caer en una PUAN. Y el que tuvo 30 tiene una jubilación. No, pero es más loco. Y el que tuvo 0 PUAN también. O sea, claro, el que tiene 0 es decir, PUAN, desde donde lo analices es muy loco. Claro, el que tiene 0 PUAN, está bien, me parece bien porque no tiene otra cosa. El que tiene 25 Ahora, PUAN. No, el que tiene 29 y 11 meses, PUAN. Por eso la PUAN, digamos, lo que hay que hacer es proporcionar y decir, la gente se le va a calcular la jubilación de la inicial con los aportes que tenga. Si le da por debajo de la PUAN, recibe PUAN, pero si le da por arriba de la PUAN, debería recibir de la jubilación que le dan los aportes. ¿Vos crees que en todo sistema previsional debe existir una PUAN? Sí, un piso tiene que existir, un piso de garantía tiene que existir. Ahora, si uno dice la PUAM es baja o alta, no importa, pero tiene que existir un piso de garantía y la proporcionalidad para la gente que hizo aportes por encima de ese piso. Claro, yo pienso, ¿no? Abro la mesa acá para que Sí, opinemos claro. y preguntemos lo que necesitemos a Jorge. Yo decía, el tema es la causa que cada vez haya menos otorgamientos o menos pedidos de jubilaciones porque la gente no llega a los 30 años y ya tiene el vacío de la moratoria. Ese es una realidad, pero hay una realidad que es más de fondo y estructural, y es el tema, ¿por qué la gente no llega a 30 años? ¿Por qué en algún momento hubo necesidad de que dependieran de la moratoria? Por el alto grado de informalidad que hay en la Argentina, que no se resuelve, que pasan los gobiernos y no se resuelve ese tema. Sí, y teniendo alto grado de informalidad, la sociedad no está en condiciones de financiar un regalo masivo de jubilaciones contributivas. Digamos, una de las cosas que tiene la PUAM positiva es que se da a los 65 años, varón o mujer, y no genera pensión. Porque las moratorias están generando un severo problema de doble cobertura. O sea, hay un montón de gente que tiene una mínima, pero también tiene otra cobertura. Tiene una pensión
Y hay gente que tiene dos pensiones, digamos, la jubilación con moratoria y pensión, son 200.000 personas, jubilación con moratoria y la pensión del cónyuge que se lo dejó también con moratoria. O sea, ¿Vos qué crees? ¿Que ese fue el golpe fatal de desfinanciamiento para el sistema previsional? El sí. tema de estas 4 sí, millones. están los números hechos ahí en ANSES, en donde si no hubiera sido por las moratorias, el sistema estaría equilibrado, aunque estaría equilibrado hoy, pero no en el futuro, porque el tema de la caída de los nacimientos y el sistema de reparto va hacia el déficit. Pero igualmente había que hacer algo con la gente que no tenía cobertura ya en el 2006 cuando salieron las moratorias, pero no regalar jubilaciones, sino fijarse bien cuáles son las personas en estado de vulnerabilidad, adultos mayores, y darles una pensión. Capaz ahí haber creado la PUAN, porque la PUAN se Claro. termina creando 11 años después, en el 2017. Y se la deja conviviendo con la moratoria. O sea, durante el año 2017 hasta el 26 convivió PUAN con moratoria. Pero vos sabés lo que está pasando además con la moratoria. Mucha gente no sabe o no supo, o el mismo acelere o la ansiedad de verse con la posibilidad de cobrar una jubilación. Muchos no entendieron, porque me escriben, me lo dicen, que las cuotas de moratoria se actualizaban mes a mes por inflación. La gente ahora es como que se está dando cuenta y dice, pero ¿en qué momento pasó? ¿No? Desde el 2014 las moratorias, las cuotas de moratoria fueron actualizándose y hoy hay gente que le está complicando mucho tener el descuento de esa cuota de moratoria de la verde jubilación. Pero la jubilación esa ha sido sin aportes. O sea, era Bueno, no lo entienden, que dicen no alcanza. Ahí obviamente ya no que llega. alcanza, obviamente que no alcanza, pero fue un regalo. Posiblemente un regalo poco generoso, pero un regalo al fin. Eso es lo que tiene que entender la gente. Las moratorias son un regalo, fueron un regalo. Y mucha gente dice, me dieron una moratoria y me dieron una mínima que no me alcanza. Bueno, pero por lo menos tenés eso, en otros países no tenés nada. Se desfinanció el sistema, fue un golpe muy importante para más desfinanciación del sistema previsional, pero además dividió a la sociedad. Viste todo el malestar que causó en los jubilados que hacen juicio, que esperan, que cobran mal, que no se jubilan con lo que le corresponde porque deberían cobrar más. Esa gente terminó muy enojada con esta permanencia o la decisión de todos los gobiernos de seguir teniendo vigentes las moratorias. Sí. Bueno, una cosa que en la caída de las altas es transitoria, porque se dio a raíz de que las moratorias jubilaban a las mujeres a los 60. Y esa misma mujer que hoy ya no puede acceder a la moratoria se va a jubilar a los 65 con la PUAM. Con la PUA. Claro. Entonces, es como que el sistema hace un poco de caja durante los primeros 5 años, porque es como, al renovar la moratoria, es como si hubiese aumentado la edad de la mujer en 65, porque ahora tiene que acceder a la PUAM, que es a los 65. Sí, aparte también de toda esa gente, y acá me voy al ámbito de la salud, todas estas 4 millones de personas que se jubilaron por moratoria durante su vida activa, no hubo vida activa o hubo una vida activa en informalidad o no trabajaron, esa gente no contribuyó, no hizo el aporte al PAMI. Entonces fue una sobrecarga para el sistema previsional, pero una sobrecarga también para el PAMI. Sí, pero sí, es una sobrecarga también para el PAMI, pero vamos a una cuestión un poco más coyuntural, me parece, clara, en todo esto, para analizarlo. A ver, la realidad de las moratorias son respuesta de personas que no pudieron llegar nunca a tener aportes. Esa gente tuvo que comer durante su vida, pues si no, no hubiese llegado a jubilarse. Con lo cual, ahí tenemos un Estado que completamente se retrotrajo, no persiguió, no controló, no fiscalizó, no motivó la regularización de empleo, buscó elementos para regularizar empleo a través de un monotributo en su momento, en los 90. Tengamos en cuenta que son personas que, si nos vamos 30 años atrás, estamos en 1990, con cierre de empresas, con privatizaciones, que es un poco lo que estamos viendo hoy. Es más, los invito a jugar al futuro y dentro de 20 años vamos a estar hablando exactamente lo mismo y las moratorias de la gente que se quedó sin trabajo fuera del servicio de actividad hoy. Hoy estamos teniendo un montón de personas de 40, 50 años, 50 no tanto, pero de 50 años que se quedan sin trabajo y no pueden insertarse dentro del mercado laboral formal por falta de capacitación en informática o falta de capacitación en herramientas y demás. Y esas personas van a terminar siendo changos, van a terminar trabajando en negro, trabajando de distintas maneras. Y esas personas en algún momento de la sociedad, el Estado, cuando lleguen a los 60 van a tener o 65, van a decir, ¿qué hago con esta persona? Porque no lo puedo dejar morirse de hambre en la calle. Tengo que brindarle por Sí, no está sé, la bien, mínima pero contención. vos le das- Él va a recibir una PUAM, esa gente va a recibir. Claro, una algo PUAN, tiene que recibir. pero una PUAN donde el Estado no le da la PUAN y se desentiende. Porque hoy una PUAN no alcanza para vivir. Entonces el Estado va a tener, no sé, que seguir viendo la forma de subsidiar y de ayudar y de colaborar. Bueno, las primeras cosas que hay que hacer también con la PUAM es sacarle la prohibición a trabajar, porque esta es otra locura. Le ponen que tener PUAM implica la prohibición. No puede tener de otro trabajar. ingreso. Claro, cuando Se la dan de baja.
Claro, Si aparece en un claro, ingreso. el ingreso es paupérrimo, pero tampoco puede trabajar, por eso no está bien. Habría que por lo menos sacar... Claro, porque si pudiera, estoy No, pensando, lo ¿no? que peor es que alguien tiene una moratoria puede seguir trabajando. Claro, pero es una todo el sistema previsional es muy desigual. Es que Yo- perdón, claro, por eso, Sí. yo que te decía, a ver, me parece que hay que hacer nosotros lamentablemente en lo que es seguridad social, que es lo que estamos hablando acá, el tema de salud, el tema previsional y demás, llegamos al final de la película. Acá lo que está faltando es la parte anterior, es decir, está faltando un estado presente controlando y generando elementos y recursos que generen trabajo genuino a las personas. Acá hay gente en el chat en vivo de YouTube que se ve que está jubilada por moratoria y está enojada y dice, Gladys Parolín dice, nadie nos regaló nada, devolvimos durante 5 años pagando el doble de lo que aportaban los trabajadores. En realidad, lo que se trata de explicar que la solución no es esta, no es el camino, Gladys. La solución es que usted hubiera podido trabajar, tener una vida activa, un trabajo registrado y no tener que recurrir a esto, porque también es un esfuerzo para usted que le descuenten del haber mínimo una cuota de moratoria que se actualiza mes a mes. La idea es que lo que tratamos de explicar, o me parece que es lo más sano para todos, es un sistema previsional que no esté todo el tiempo asistiendo para acceder a la jubilación, que la jubilación sea algo genuino, producto o consecuencia de un trabajo registrado como parte de la vida. Un trabajo registrado que sea de alta productividad para poder pagar buenos aportes, porque ahora el año que viene este programa va a tener como tema central un tema nuevo, que es los jubilados con el monotributo. El año que viene el monotributo cumple 30 años. Entonces va a haber un montón de gente. También vino un ratito para quedarse un poquito nada más. Claro, pero ahora 30 años. va a haber gente que tiene 30 años de aporte en el monotributo y va a decir, me voy a jubilar, y se va a jubilar con la mínima. Y va a decir- Bueno, eso lo hablamos. y eso va a creer que va a tener una gran El jubilación. monotributo fue algo que iba a ser de poquito tiempo, 30 años. Las moratorias también iban a ser una asistencia de poco tiempo, se quedaron en la Argentina 30 años. Los planes sociales iban a ser por 6 meses y se quedaron desde la década del 80. Tenemos planes sociales porque fue ahí los primeros. Y así es todo. Claro. Y El monotributo social. el monotributo, También. bueno, el promovido. Movido, claro. Bueno, el promovido es el que justamente a veces da derecho a la parte jubilatoria, que como dice él, la verdad que no está bueno, porque vos pagás solamente una parte y te terminás jubilando con una mínima también. A mí me gustaría agregar a la charla, Fede, no sé si nos podemos comunicar con Verónica. Verónica Grimaldi es abogada, previsionalista, una persona que sabe mucho de tema previsional y además de saber del sistema previsional nacional, sabe mucho del sistema previsional provincial. Todo lo que tiene que ver con el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Nosotros la convocamos a Verónica, ¿por qué? Porque mucha gente nos pide que además de hablar de las prestaciones que da ANSES o que se obtienen a través de ANSES, también hablemos de todo lo que tiene que ver con las prestaciones que se otorgan, que se dan a través del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Ustedes me avisan. Ya está conectada. A ver, hola Verónica, ¿cómo andas? No sé si estabas escuchando en la previa esta charla de la mesa. Hay un título que hablando el otro día con Verónica, porque yo la llamé por teléfono y le dije, Verónica, mira, la gente nos pide que hablemos del IPS y como es un sistema previsional muy específico, a veces no podemos abarcarlo Adrián Trócoli y yo porque no conocemos los detalles. Y así en la charla surgió algo que me dijo Verónica y me parece que es bueno como disparador para comenzar a hablar. Esto que la prestación básica universal, que es uno de los componentes que tienen los saberes de jubilación, no son tan universal. Y aparte, la prestación básica universal depende, no se paga exactamente en los mismos montos para todos. Sí, exactamente. Bueno, y enganchate un poco con la charla y el debate que venían teniendo, podemos agregar que a la problemática que ustedes planteaban del sistema previsional, que tiene que variar, tenemos que entender que también en Argentina, ustedes hablaban solamente de la parte de ANSES, Claro. y que ahí está la PBU. Supuestamente en el proyecto que se está conversando, esa PBU va a pasar a ser una prestación universal con otro monto,
que veremos si es similar a la PUAN o no, que es lo que están hablando, y después una prestación proporcional. Pero actualmente nosotros hoy tenemos, los jubilados de ANSES, el sistema que nos rige actualmente de la 24.241, PBU, que es una prestación básica universal que fue pensada como un porcentaje, eran 2,5 los AMPOS, que era un porcentaje de todos los aportes que hacían los trabajadores de todo el país, y tenía una lógica para que justamente tenga una universalidad. Luego la Corte saca un fallo, que es el fallo Quiroga, y ahí dice que, bueno, si actualizando, sin actualizar, eso era confiscatorio en un 15%, debía actualizarse y si no, no. El problema es que obviamente la Corte no dijo ni con qué índice se actualizaba, ni con qué, ni con qué se comparaba para calcular esa confiscatoriedad. Entonces, el problema que tenemos al día de hoy es que hay tantas PBU como cámaras. Claro, es decir, se desvirtuó todo ese tema. Yo les pregunto a Jorge Colina y te pregunto a vos, Verónica, esta dependencia que generó las moratorias durante 20 años y ahora el vacío que dejan las moratorias a partir de su desaparición en marzo del 2025. ¿Cómo se suple? ¿Cómo se reemplaza? ¿Qué hacemos a partir de ahora? La mirada de los dos. Sacar el mínimo de 30 años de aportes. Como vos, ir a la proporcionalidad. Y calcular con los aportes que la persona tenga. Y si la persona no llega a generar una vela inicial inferior al monto de la PUAM, recibe una PUAM. Si la PUAM es baja, subamos la PUAM, pero hagamos el diseño lo importante, tener una garantía de un piso y luego la proporcionalidad. Para eso no vale una reforma aislada. Nosotros estamos hablando que hay que debatir en el Congreso el sistema previsional. Sí, pero por lo menos para sobrellevar esta emergencia que tenemos de que hay 30 años de aporte y no hay moratoria, saquemos el mínimo 30 años de aporte y así le vamos a dar la proporción. Eso no cortaría con el sistema solidario porque uno, en realidad, para jubilarte te toman en cuenta los últimos 10. Pero Para el cálculo, para sí. el cálculo. Pero durante 20 años vos estás ayudando, por ejemplo, los que estamos aportando hoy, estamos sosteniendo a los jubilados, ¿no? No, es que también, eso se modificaría también hay que modificar eso y tomar los 25 años. Todos, lo mejor, claro. lo mejor los años reales aportados. Ahora, el tema de los 10 años está así, porque en el año 93 no había historias laborales, no había computadora, no había nada. Entonces, Walter Schultes, que inventó la reforma, dijo, bueno, vamos a tomar los últimos 10 años. Claro. Ahora, nunca se actualizó eso cuando hoy tenemos información de los 30 años de aporte de las personas. Claro. Verónica, 25 mejores. Tu mirada. Con mi mirada es un poco tal vez distinta. El sistema previsional argentino es muy complejo. Nosotros tenemos más de 130 regímenes, pero si nos acotamos a lo que es el régimen nacional de ANSES, para mí hay que separar lo que es previsión social de lo que es la seguridad social en general. Previsión quiere decir justamente esto, prever y hay que hacer sí o sí un cálculo actuarial de la cantidad, hay que ver con cuestiones demográficas como que es la supervivencia que estamos teniendo ahora, la baja natalidad, etcétera, etcétera, y ver si nosotros nos queremos anclar en un sistema contributivo, tenemos que discutir si va a ser de reparto, si va a ser mixto, qué tipo de sistemas queremos. Me parece que tal vez decir que con tantos años se da una prestación es como muy simplista, por llamarlo de alguna manera. Pero vos, ¿qué crees? Que se tiene que separar lo no contributivo, lo asistencial, exacto, de lo contributivo. Por eso digo, una cosa es la previsión social, que para hacer una previsión social uno tiene que justamente prever y hacer los cálculos actuariales y poner reglas claras a futuro y decir, bueno, necesitas tantos años para jubilarte con tanto. Sí estoy de acuerdo en que en 30 años es mucho para lo que es la realidad. Lo decías vos, Jorge, al principio, que es mucho. 30 años tajante, porque hay una persona, como dieron el ejemplo, con 29 años y 11 meses no se puede jubilar. Entonces 30 años es mucho, pero sí tenemos que debatir y pensar si queremos tener lo que se llaman los 3 pilares o si queremos tener un sistema contributivo como hasta ahora y si eso es posible de acuerdo al mercado laboral. Y también tengamos en cuenta que se viene una transformación no solamente en Argentina, sino en el mundo de lo que es el mercado laboral y el trabajo. Entonces tenemos que ver qué tipo de trabajos vamos a tener, si el trabajo va a ser pensado como hasta ahora, un trabajo en relación de dependencia con tantas horas y con tantos aportes. Yo creo que va a haber muchas migraciones, que va a haber que repensar todo el sistema previsional argentino y sobre todo, anclado al tema que por ahí de IPS, es decir, ¿cómo hacemos con un trabajador
porque nosotros acá estamos debatiendo eso. ¿Cómo hacemos con un trabajador que por ahí trabaja para afuera, que va, que viene, que trabaja en una provincia, que trabaja para la nación, que trabaja para el Estado? O sea, ¿cómo hacemos para conjugar todo eso? Entonces sí, 30 años son muchos, pero también tenemos que tener una previsión. Lo que pasa es que yo lo que siento, y esto la verdad que quiero el parecer de todos, ¿no? Yo lo que siento es que nos dejamos estar mucho con la cuestión previsional. ¿Por qué razón? Porque nosotros tuvimos la última reforma de fondo que hubo en la Argentina, se produjo en 1994. Es decir, que estamos hace 32 años con la misma ley y que en el medio de todo esto, a medida que pasó el tiempo, tuvo modificaciones que terminaron siendo parches. En todos estos 32 años que llevamos con la misma ley y que sustancialmente no se cambió nada, que solamente se pusieron parches, ocurre esto que vos contás, Verónica, que ha cambiado la modalidad de trabajo, que hoy la gente trabaja en nación, trabaja en provincia y también trabaja para el exterior. Y además, esto que decía Jorge Colina, la baja en la natalidad y el fenómeno de la prolongación de la vida. Esa ley, la 24241, quedó chica, quedó pequeña, quedó inadaptada para todo lo que vino después. Lo que dice Verónica. O sea, estoy de acuerdo contigo, Verónica, en el sentido de que vos lo que dijiste ahí es la reforma integral. Esa es la que hay que discutirla. Lo que estaba diciendo es, ¿qué hacemos ahora que no hay moratoria, pero la gente se está pudiendo jubilar aún? Entonces, decir, bueno, saquemos en principio el mínimo de 30 años y tomemos los últimos los mejores 25 años, el promedio de los mejores 25 años para el cálculo de haber inicial y vayamos y para ir tirando. Pero después hay que hacer la discusión que vos dijiste, que es empezar a pensar en ajustar el haber inicial por la expectativa de vida y en el momento en que se retira la persona. O sea, habría que premiar diciendo, bueno, si te vas a retirar a los 70, cobras más. Sí. Otros dos temas que vimos hablando con Verónica con respecto a todo lo que pregunta la gente es, se fueron las moratorias, se terminó esta moratoria, la posibilidad de comprar años y que te lo descontaran del haber de jubilación. Es eso lo que se terminó en marzo del 2025, porque hay una parte que todavía está vigente, que es la compra de aportes si te faltan 10 años para cumplir la edad de jubilación. Bueno, ¿qué opinan ustedes con respecto a que permanezca como asistencia esta posibilidad de comprar aportes hasta 10 años antes de cumplir la edad? Y la otra ayuda que hay, que en este caso es para las mujeres, de ante el faltante de aportes, tomar como reconocimiento el nacimiento de hijos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Desvirtúa el sistema? ¿Lo desfinancia? ¿Cuál es el balance, el análisis? Yo creo que no está bien comprar aportes en un sistema de reparto estatal. Ahí tiene que hacer los aportes que efectivamente uno hizo. Y el tema del reconocimiento de aportes por hijos, yo creo que está bien. Existe en otros países, en todos los países. Sí, en todos los países. Existe, sí. Sí, ahora lo que sí es que para modernizarse tiene que ser para el varón y la mujer, porque ahora el varón también se está haciendo cargo del cuidado del hijo. Tiene que ser igualitario. Es decir, esta es una medida que se debería extender y la otra no debería existir. Claro. Verónica, tu opinión. Sí, bueno, respecto al reconocimiento de hijos, es cierto que se hace en otros países, pero volvemos a lo mismo, es por una cuestión de previsión. En realidad se compensan tanto para hombres y mujeres, por ejemplo pasa en Francia, para que la gente tenga hijos y no tenga la preocupación de decir, crío a mis hijos o trabajo, y entonces es una cuestión de planificación. Acá se hizo por otra cuestión, si bien yo creo que está bien y coincido que muchas veces habría que acreditar y no ir a la justicia para acreditar que un hombre muchas veces, me contaban el otro día de un caso de un viudo que crió a sus hijos y no pudo acreditar a los hijos y si hubiese sido mujer, sí. Y con respecto a las moratorias, volvemos al principio. Creo que el Estado tiene que dar siempre una asistencia y mayor a la que es actual el monto de la PUAN, pero no creo que eso tenga que ser un contributivo, porque si no volvemos a decir, ¿quién financia esto? Entonces, para mí no puede haber una reforma previsional sin una reforma tributaria donde realmente se debata la ley de coparticipación. Recordemos que los recursos son de las provincias, no son de la nación y han sido delegados. Entonces, mientras eso no se resuelvan, por eso cada provincia puede tener su propio sistema previsional, como es el de la provincia de Buenos Aires. Después, por los diferentes pactos fiscales, esas cajas han sido transferidas, muchas a la nación, y hoy tenemos el sistema y el lío que tenemos a nivel previsional. Hay que debatir no solamente cuántos años va a ser, para mí, según mi entender,
sino cómo se va a financiar. Si se va a financiar justamente con aportes y contribuciones, si se va a financiar con otros impuestos. Ese debate es esencial porque depende qué dinero tengamos, es la prestación que nosotros podemos pensar. Verónica, habíamos prometido hablar del IPS porque la gente nos pide, pero le vamos a contar a la gente que te convocamos al piso de A24 para el sábado. Vamos a contarle a la gente que no vivís en Capital Federal, que vivís a varios kilómetros en Bahía Blanca y allí desempeñás tu actividad. Sos una abogada muy destacada en tu ciudad de origen, en Bahía Blanca. Vas a estar el fin de semana en Buenos Aires el jueves, llegás a Buenos Aires el jueves. Sí, me acaban de cambiar el vuelo. Llego ya no sé si no es ya viernes a la madrugada. Pero para el sábado venís. Sí, para el sábado. Sí. Bueno, el sábado vamos a estar con Verónica Grimaldi en la mesa de A24 de lo justo y necesario a partir de la 1 del mediodía para hablar de todos estos temas, pero también principalmente de un tema que es a pedido de la gente, que es la situación del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, demoras en las tramitaciones, así que ya pueden escribirnos para que Verónica contestes todo porque es la que sabe. Verónica, gracias y buen viaje para Buenos Aires. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a leer algunos mensajes. Uy, muchísimos. A ver. Bueno, la gente saluda. Catalina Suárez, buenas tardes. Reinaldo Pinto, buenas tardes. Salva Castro, buenas tardes, buenas noches. Catalina Suárez, ahí esta no la entiendo. Catalina Suárez, escuché al señor presidente que pagarán los... Sigue abajo. Sigue, a ver. Juicios que pagarán los juicios con sentencia firme, es cierto. En realidad los juicios nunca se dejaron de pagar. Han cambiado la modalidad de pago, pero todos los años en el presupuesto siempre queda aprobada una partida que en general se va actualizando por la evolución de la inflación para pagar sentencias. La última modalidad de cobro que se implementó en este gobierno es pagar lo más rápido posible el haber corregido, el haber mensual arreglado y pagar con posterioridad el retroactivo. Pero por supuesto, como todo esto está en manos de profesionales, especialistas, siempre lo que decimos nosotros es que lo recomendable es que si quieren saber precisamente cuándo va a salir el pago, le consulten a quien los representa. Pablo Jiménez, buenas tardes, Clara y equipo. Saludos a la chica de ganancias. Más linda no se consigue. Qué enamorado que está Pablo. Pablo. Salva Castro, dan vergüenza que cobren tanto y trabajen casi nada. Se está refiriendo a los diputados. A los senadores. A los senadores. No, porque los diputados no están... No, igual, a ver, yo estaba me pongo bastante eufórica, bastante intensa con algunos temas, pero también es cierto, nobleza obliga, hay que decirlo, que cuando se definió el sueldo de 12 millones de pesos, hubo algunos senadores que renunciaron, porque está la posibilidad de renunciar a ese incremento o aceptarlo, pero donarlo. Sí, tengamos en cuenta que no es un sueldo, es una dieta que tienen, una dieta, con lo cual tienen la libertad de poder... Pero decimos sueldo para que la gente lo entienda un poco más, ¿viste? No, pero es una cuestión de que, como uno dice, renuncia. Claro. Es decir, uno no puede renunciar a un sueldo, que puede renunciar a esa dieta, por eso es dieta. Esa gratificación que hace el Estado por brindar el tiempo para poder llevar adelante. Bueno, Ramos Sandoval dice, ¿cuándo cobramos el reajuste de haberes? Ya pasaron 4 años y medio, sigo esperando. Bueno, no voy a seguir leyendo porque fue muy descriptivo, lo entiendo, tenés razón. Le tenés que preguntar a tu abogado o a tu abogada, que es quien conoce exactamente la evolución de la causa. José Valdomar, buenas noches. ¿Hay alguna novedad sobre jubilación anticipada? Ante el aumento de la desocupación, ¿habrá alguna posibilidad de que revean el tema? Yo no sé si ustedes tienen alguna información. Yo no tengo ninguna. Para mí el tema queda sin... ¿Qué opinas de esto que estuvo vigente de la jubilación anticipada? ¿Lo ves bien? Solamente para la gente que tenía aportes y no tenía edad. No tenía edad. No es lo mejor, digamos, porque lo más desestabilizante para el sistema jubilatorio es el tema de jubilar antes. De hecho, el tema de las cajas provinciales no transferidas, su principal fuente de déficit es que jubilan a la gente muy temprano. Claro, porque
siempre decimos esto, en la Argentina no existe solamente el sistema previsional que está representado por ANSES. Hay 13 provincias que tienen regímenes previsionales propios, muy específicos, como la provincia de Buenos Aires. Entonces, los requisitos de cantidad de aportes y de edad requerida no está unificado en todo el país. No, y las provincias incluso tienen regímenes especiales dentro de la provincia, que ya es más ventajoso, con lo cual hay gente en la provincia de Buenos Aires que está jubilando a los 52, 53, 54 años. Hablemos del certificado único de discapacidad. Mostremos la pregunta todo el tiempo es: mi certificado de discapacidad, mi CUD vence en tal fecha, en tal otra. Pero todas las personas que nos consultan, Damián, yo sabés qué es lo que siento, que están buscando que nosotros le respondamos y le digamos: no tenés que hacer el trámite de renovación, ya el CUD te va a quedar en forma definitiva. Bueno, vamos a aclarar esto, que habíamos hecho una plaquita en donde explicábamos puntualmente esta situación. A ver, punto número 1, Clara. Ningún CUD pasa a ser en forma automática definitiva si no pasan estas cosas que estamos poniendo acá en pantalla. Digámoslo despacito, reiterémoslo si es necesario, para que lo entendamos punto bien. número 1, y algo que yo me olvidé de poner en la plaquita, pero lo vamos a decir. Si el CUD vencía durante el 2025, hay una prórroga automática de 1 año. ¿Qué significa? Que es con vencimiento automático de 1 año más. Mi CUD vence en diciembre del 2025, pasa a vencer en diciembre de 2026. ¿Tengo que ir a renovarlo? Sí. ¿Tengo que sacar turno en la Junta Médica para poder renovarlo? Sí. Ahora, cuando lo voy a renovar, ¿qué es lo que se controla? Se tienen que controlar estos 3 puntos que tenemos acá. Punto número 1. CUD renovado que haya tenido por lo menos 2 renovaciones, que no se haya modificado la situación de la patología, es decir, que continúe estable la persona. Vamos a poner un ejemplo: un chiquito con síndrome de Down, ya le renovaste 2 veces el certificado de discapacidad, esa persona va a ir por un CUD con tiempo indeterminado, no lo va a tener que renovar más. La tercera renovación, si ya tuvo 2 renovaciones, a la tercera es indefinida. Indefinido. No importa la edad que tenga. No interesa la edad, no importa la edad, no importa absolutamente nada. Ni la patología. Ni la patología. Lo único que tiene que hacer es mantener la patología en forma estable. Bien. Segunda condición: soy mayor de 60 años. Tengo 5 años la patología de discapacidad. Es decir, hace 5 años que estoy con un Parkinson, hace 5 años que estoy con una demencia en forma sostenida. Son patologías que no van a volver para atrás, es decir, van a continuar manteniéndose en el tiempo, van a evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Que el certificado de discapacidad se renueva por última vez y va a ser automática la renovación en forma indefinida. Función número 3, me cambiaron la placa, me están complicando. No, falta uno. Me falta un punto. Faltaba Ahí estamos. explicar un CUD. Ahí está. Ahí estamos. Punto número 3. Las personas que requieren equipamiento permanente. Esto es muy importante, Clara. ¿Por qué? Porque generalmente son personas que dependen de máquinas para vivir, o de respiradores, o de oxigenación, o camas ortopédicas especiales y demás. Son personas que es muy conflictivo y muy complicado ir a hacer la renovación del certificado de discapacidad. Entonces, esto también lo que hace es que el certificado sea más fácil, con mejor accesibilidad y que sea en forma automática la continuidad sin necesidad de tener que renovarlo más. Sí, importante decirlo, si el certificado tiene una fecha de vencimiento y hay mayores patologías, recomendable, saquen un nuevo turno, actualícenlo y pidan que en el certificado le pongan por tiempo indeterminado. Bueno, eso es muy importante. ¿Sí? La gente lo tiene que solicitar. Es conveniente, no debería, pero es conveniente que diga que esté tachado el vencimiento. Bien, y lo que veíamos... Y lo otro que veíamos es cómo es un CUD. ¿Cómo es un CUD? Cuando hablamos del Yo el CUD me lo imaginaba tipo credencial. Sí, vos lo que te imaginabas del CUD de credencial es la parte de abajo, el numerito 10, que es la credencial que la gente lo corta, lo plastifica y es lo que muestra cuando sube el colectivo, por ejemplo. Ahí está, me faltaba la partecita esa. Exacto. Hay 2 certificados de discapacidad vigentes actualmente. Este es el modelo de certificado de discapacidad en papel y hay otro que es digital. Los rubros que figuran son exactamente los mismos. ¿Qué es lo que tenemos? Empezando de arriba para abajo rápidamente, tenemos en el punto número 1 el número del certificado. Ahí lo que establece es número del certificado, año de expedición, cuándo se otorgó y cuándo vence el certificado. El QR para validar que el certificado sea original, es decir, no sea una cosa apócrifa o falsa o lo que puede. Después tenemos los datos del titular, nombre, apellido, DNI, el quit, la fecha de nacimiento. Los datos, después tenemos el código de barras, que también es un control que eso usa en las obras sociales.
sociales, el que está en numerito número 4 a la izquierda. Esos son los famosos 10 numeritos que pedían cuando uno tenía que vincular la tarjeta SUBE con el certificado de discapacidad. Claro, que pedían Son esos 10 números. los 10 números. Son esos 10 numeritos. Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos la condición de salud de la persona, numerito 5. La condición de salud de la persona, ¿qué es? Para que la gente lo entienda. Es la patología real que tiene la persona. Parkinson, demencia, autismo. Es decir, es la patología, lo global, para que se sepa qué es lo que hay que cubrir. Tengamos en cuenta que todas las patologías que se ponen ahí tienen que estar cubiertas al 100%. ¿Sí? Eso es lo que se cubre las obras sociales y las prepagas al 100% de salud. Y después, en el número 6, donde dice perfil de funcionamiento, estos son análisis de funcionales corporativas, corporales, disculpame, funciones relacionadas con la parte de evaluaciones estructurales, actividad participativa y factores ambientales. Estas 4 cosas que se analizan numéricamente cuánto es la asistencia que se necesita de agentes externos, cómo es mi socioambiental para poder tener mejor cobertura médica, cómo me puedo desempeñar en la vida diaria y demás. Respecto a eso lo que me mide es mi discapacidad, relacionada a la patología que nombramos anteriormente. La gente iba a ver numeritos, claramente no se entiende. Lo que hace las obras sociales es traducir esos números para ver realmente cuál es la gravedad, para ver la prestación que se va a otorgar. Y después lo otro son la parte genérica, es decir, si la persona necesita asistencia domiciliaria, es decir, con lo que dijimos, ¿qué necesito? Transporte, asistencia domiciliaria, internación permanente, las cuestiones que tengo, ahí es en el número 7, que eso son las prestaciones que controla la obra social, a ver si se van a cubrir al 100% o no. Y después, bueno, en el punto 9 figura todo lo que es relacionado a dónde se otorgó el certificado, fecha de emisión y fecha de vencimiento. Y el 10, ¿se puede ver esa partecita de abajo o no? No, esa partecita de abajo no me figuraba en la planificación. Bueno, no importa, pero para la próxima mostramos esa partecita sola para que la gente, porque yo decía, ¿y dónde está el carnet? Ese es el carnet, es lo que el carnet está abajo. Corta eso, se dobla y se plastifica. Igualmente, para que la gente tenga en cuenta esto mismo, si me lo dan en papel o me lo dan digitalmente, es exactamente igual. Porque había gente preocupada, decía, yo fui y me lo dieron en papel. Y si se lo dan en papel y no lo dan digital, Mi Argentina, en la parte de Mi Argentina, parte de salud, figura el certificado de discapacidad. Muchísimas consultas estamos recibiendo por YouTube y eso que todavía no abrí el teléfono. Luis Alberto Lamas, buenas noches Clara, muy hermoso el programa. Sigan así adelante, dando información a los jubilados y pensionados. Yo tengo una PUAM. Norberto Longo, buenas tardes. Insisto que la tramitación de sentencia en primera instancia está ralentizada. Tengo hace un año para dictado de sentencia y todavía nada. Los juzgados de primera instancia están con mucha demora. Más o menos están dentro de un año, no están trabajando en un año, está sacando una sentencia en primera instancia, año y medio, no están demorando tanto. Desde antes demoraba mucho más. María Torrano, ¿será en las nuevas pensiones o también se referirán a las que como yo tenemos juicio por reajuste de pensión derivada? Viene la pregunta de la parte anterior. Hola a todos. Hola a todos. Pregunto, ¿es cierto que el gobierno no va a pagar retroactivos de juicios por reajustes a viudas? No hay nada de eso. No. Los reajustes se pagan por orden de prelación, es decir, por orden de sentencia, por edad del titular y por el agravante, que hay un agravante que es la condición médica y socioeconómica que pueda tener. Recordemos que lo que sí no se paga, que es lo que hablamos siempre con Adrián, son aquellos que están fallecidos y son los herederos que tienen que hacer la sucesión. Eso sí hay que sí o sí ejecutar. Bueno, no hay problema. Acá también, la nota color. ¿Qué pasó? Fede que dice, ¿qué saco Tete? Ay, le mandamos un besito a Tete Custarot. Oye, la queremos mucho a Tete. Yo trabajé con Tete, es un amor de compañera. Trabajé un par de años en Radio Continental, que hoy la vieron en el canal. Claro, qué programa divino, Tete. Bueno, igual nos vimos hace muy poco tiempo con Tete en un evento. Susana Enrico, con lo que falta, a ver. No, empieza arriba. No, a ver. Sí, empieza arriba. Susana Novoa te saluda. Hola Clara, buenas tardes. Y arriba está Susana Enrico que empieza el bueno, y yo, claro, pues estoy leyendo. Empezás de abajo para arriba. Claro. Susana Enrico, hola, quisiera saber si PAMI, al no haber lugar en los geriátricos, si tenemos que colocar en un hogar pagando con los sueldos de ella y no alcanza con la jubilación, ¿puede PAMI ayudar? Con lo que falta es discapacitada. Lo que pasa es que en este caso las obras sociales y el CUT es determinante. Sí, acá vamos a darle un truco a nuestra querida televidente oyente, no sé. A nuestra comunidad. A nuestra comunidad. Ahora se dice claro. Vamos a darle un truco. Lo recomendable en este caso es,
siempre, un día tendríamos que hacer cuáles son habíamos hablado del punto paso a paso para sacar un certificado de pedir la internación en un hogar permanente. Sí, habíamos demás, hablado de eso. pero podemos renovar, refrescarlo nuevamente, pero buscar un lugar que sea apto para la persona, tener los certificados correspondientes, tener las órdenes médicas, resumen de historia clínica, tener todo. Ir a PAMI, presentar la documentación en PAMI. PAMI dice que no, o que no tiene lugar, o mete lista de espera. Si está justificado médicamente, busca un lugar donde internar a la persona. Una vez que esté internada la persona, puede haber dos opciones. O pedirle a PAMI una ayuda de contención familiar, análisis socioeconómico, que a veces lo da, a veces no. Hoy es bastante más renuente PAMI en brindar la contención de ayuda económica de la familia. Y si no, si tenemos certificado de discapacidad, ahí sí empezar con la acción judicial de un amparo. Bueno, vamos a hablar del tema de fiscalización y después te voy a pedir, Jorge, que me ayudes un poquito a explicarle a la gente, porque están llegando consultas también de eso, qué es lo que queda, porque quedan dos leyes que de alguna manera una tiene que ver con compra de servicios y otra les diría como una moratoria antigua, que es la 24.476. Que es la que permite comprar aportes hasta septiembre del 93. Si podemos después hacer un resumen de lo que queda todavía vigente para comprar o para poder llegar a los 30 años con aportes. Fiscalización, vencimiento. Bueno, ARCA prorrogó un poco, avisó y hizo una prórroga sobre un vencimiento. Tengan cuidado con eso porque el vencimiento que ARCA avisó no es el vencimiento al pago. Hizo un vencimiento para presentar las declaraciones juradas. Sí. ¿Qué pasó con esto de las fiscalizaciones de la gente que cargó cosas improcedentes y muchos trabajadores tuvieron dicha fiscalización con sumas que, bueno, tienen que devolver o tenían que pagar por el saldo que ARCA determinaba? Esa fiscalización tenía un vencimiento que era el 27 de julio, porque era la fecha límite y era para poder pagar el total o armar un plan de pagos. Esto no cambia. La diferencia es que si uno quiere armar ese dichoso plan de pagos por la suma de que hay que pagar, está la posibilidad de vos avisarle a ARCA, bueno, mira, yo te voy a hacer un adelanto, voy a pagar X suma, pero la presentación de la declaración jurada la puedo hacer hasta el 27 de agosto. Es como medio raro porque vos estás haciendo un pago de algo que no le presentaste a ARCA y en realidad ARCA te tiene que terminar diciendo, está bien lo que me estás diciendo. ¿Qué pasa si yo hago un pago? Porque hoy el impuesto determinado... Y no es el debido, no es el debido. ¿Y qué va a pasar después cuando yo en agosto presente la declaración jurada, ARCA me diga no, pero este no es el número? ¿Y cuándo me lo van a cobrar? Pues yo para eso no tengo que aceptar la liquidación que me hace ARCA. No, podés aceptarla o no. Vos podés agarrar y hacerte una autorretención. Supongamos, imaginémonos que ARCA vos te está reclamando 3,5 millones de pesos. Y vos decís, no, me da 2 millones. Yo quiero pagar 2 millones. Hago el BEP de 2 millones y listo. Sí, y la declaración jurada, a la cual llegarías a esos 2 millones, la presentás en agosto. Fines de agosto, ARCA te dice, no, Damián, yo te dije 3 y estaba bien, está correcto. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, qué cosa, no se termina más esto. No se termina una historia más. en capítulos. Entonces, por favor, todos los que fueron fiscalizados, no aprovechen, no jueguen con los tiempos. Hay tiempo hasta el 27 de julio de poder hacer la presentación y hacer un pago parcial. Hasta el lunes que viene. Hacer plan de cuotas. El plan de cuotas, recuerden que es del total que ARCA dice, el 28% para adherirse al plan de pagos, y después son 2 o 3 cuotas según el riesgo que ARCA considere que cada uno tiene. Pero no se queden con el tema de que se prolonga. Hubo gente que renunció al trabajo pensando que no iban a pagar. Hubo gente que tenía... Una locura. Sí. O sea, es una deuda que te queda, no tiene nada que ver que vos no tengas actualmente esto ¿saben trabajo. a qué me hace acordar? A cuando hablábamos, pero me parece que no lo hablamos acá en el streaming, lo hablamos en A24 con Damián Dipache, el tema de la gente que pedía préstamos a través de las billeteras digitales y cerraba las cuentas creyendo que no le iban a cobrar más el préstamo. Esto es una locura porque... ¿Te acordaste de eso? Hubo gente que realmente me dijo, o sea, nos mandaron todo para averiguar y nos dijeron, no, pero no importa, renuncié. Y de la renuncia, en definitiva, nada, es una deuda que quedás con ARCA, no tiene nada que ver con la situación laboral. De hecho, ARCA es un tema entre el trabajador, o sea, entre vos y ARCA. La empresa nada que ver. Yo quería hablar del tema de lo que queda pendiente para comprar aportes, pero estaba leyendo
Recién estaba leyendo una consulta que me parece buenísima contestarla, porque es un diálogo entre dos personas que nos están siguiendo en este momento por YouTube. Gladys Parolin dice, ya lo leímos, lo de Gladys Parolin. Rodolfo Gallegos dice que prorroguen la anticipada, una vergüenza que no continuaron con la cantidad de empresas que cerraron y encima después de los 60 no te toman en ningún lado. Y Laura Jacu dice, ¿y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Para qué está? ¿No es para los jubilados? ¿Para qué está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Por ejemplo, ¿para financiar la posibilidad de la anticipada? No, podría estar para pagar sentencias, porque en definitiva no tiene mucho sentido que el sistema previsional tenga un activo por un lado y un montón de pasivos por el otro. Lo que correspondería sería que use los activos para... Pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la historia nos demostró que no se utiliza para hacer frente a cuestiones que tienen que ver con los jubilados. Así es, no se utiliza para eso. Se utiliza para hacer políticas, pero no para eso. Y un uso podría ser, cancelemos de pasivos previsionales liquidando el activo. Si para eso estaba, para usarlo con los jubilados. Y de ahí, por ejemplo, no se puede inclusive utilizar a mí. Igual no me emociona ni me agrada mucho este tema de endeudar a la gente, pero ¿podría el fondo financiar la vuelta de los créditos ANSES en forma muy corta para sacar y para bajar tanta morosidad que hay en este momento en la Argentina? Hay que instrumentarlo muy bien, porque lo que sucedió con esos préstamos que daba la ANSES es que los nietos sacaban la plata sin que el jubilado se diera cuenta, y después resulta que... Sí, eso es verdad. El tema del uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son los diputados y los senadores que dicen defenderlo mucho, y entonces por eso quiere sin usarse, porque en definitiva para poder usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los jubilados hay que cambiar la ley. Y los diputados y los senadores nunca quieren. Sí, está bien, pero no se usa para nada que tenga que ver con los jubilados. Bueno, en realidad el Tesoro lo usa para poner bonos del Estado, y bonos del Estado que el Tesoro tiene que poner porque tiene el déficit de ANSES, indirectamente. Bueno, Gladys Parolin... De caja interna. Claro. Gladys Parolin pregunta otra cosa. Bueno, está bastante enojada. Nosotros siempre entendemos el tema de las molestias. Lo único que a mí me enoja es cuando la gente en ese enojo quizás se expresa mal hacia nosotros, y nosotros tratamos de informar, tratamos de brindarles a ustedes nuestra forma de pensar, porque cada uno tiene su posición frente a los temas. A mí lo que no me gustan son las ofensas. Entiendo, Gladys, yo te sigo respondiendo porque estás enojada, pero nos estás hablando con mucho respeto. Gladys nos dice, hasta mi marido muerto paga el PAMI. Esto es algo que mucha gente pregunta, ¿por qué aquellas personas que son jubiladas y pensionadas le descuentan de ambos beneficios el PAMI cuando la persona que generó ese beneficio está fallecida y no utiliza la obra social? Voy a refutar lo que dijo Adrián, que me pareció que era... Adrián Trócoli. Sí, que era... Siempre está. Pero para no es esto del Es sol. para que Siempre no, está. no lo olvidemos. Él no está, pero está. No, pero la realidad es la siguiente. A ver, todos los beneficios, es decir, se paga por todos los beneficios. Es más, hasta si yo tengo que aplicar lo que dice la normativa muy lineal... Sí. Saca eso. Si yo tengo que aplicar... Saca eso, que hay que aguantarlo después. Si yo tengo que aplicar la normativa muy lineal a lo que establece... Están las piedras ahí. Si yo tengo que... sin comentarios. Si yo tengo que aplicar la normativa muy literal como dice, yo tendría que sumar los dos beneficios y sacar el 3% sobre la mínima. Puede ser que la Y la gente diferencia- lo entienda más así. Pero básicamente Pues, llegarías al mismo número. Claro, porque No. tiene que ver con el ingreso. No. La normativa dice que por cada beneficio tengo que sacar el porcentaje de PAMI correspondiente. Que es el 3 para la mínima. El 3 de la mínima, y la diferencia entre lo que estoy cobrando y lo que estoy cobrando de beneficio, lo que estoy cobrando jubilación más pensión, lo que estoy cobrando de la Se mínima, suman ahí. El 6. el 6. El sistema lo que hace es te saca el 3 y el 6 de un beneficio y el 3 y el 6 del otro. Y la gente se enoja. Y la gente se enoja. Cuando lo que dice la normativa, si uno tiene que leer muy linealmente, deberían, como te ponen el tope y te unifican los aportes, también deberían de sumar todos los beneficios para retirarte PAMI. Están descontando bien PAMI, hay que descontar de los dos beneficios, hay que descontar de todos los aportes que uno está realizando. Si uno tiene 2 o más trabajos, también te repiten de obra social de 2 o más trabajos. Sí. Bien. Muchísimas consultas, seguimos. Saludos. ¿La, puedo, la, puedo, la- la- la puedo poner en jaque a Ay, Dani con una Dios. cosa? No, pero está bueno una cosa.
¿Por qué no explicamos en algún programa cómo entra gente en Arca para ver cómo, Y otra cómo cosa. tiene... Sí, espera, sí. ¿qué es lo que piensa Arca de uno respecto al riesgo que tiene que... Es decir, Agenda. Agenda. Para, y otra cosa está más. bueno eso para Sí. saber Y otra cosa más. cómo me ve Arca respecto a si soy un tipo riesgoso o El no. zipper. Es decir, bueno, el zipper. Y otra cosa, mucha gente está preguntando cómo inscribe al empleo doméstico. Bueno, Así que anotamos otro para el martes. Gabo Argena, y acá está Gaby. Genios totales, saludos para todos. A vos sí te extrañamos. Vení, te esperamos acá en la mesa. Mira, hay un lugarcito, se corre, ahí está, Damián, y te deja al lado mío. María Torrano, gracias Clara por contestar mis preguntas. Me encanta su programa, son mi compañía. Los quiero y los espero todos los martes para verlos. Gracias por la compañía, gracias, lo lindo. Ustedes también nos hacen compañía a nosotros, no solamente nosotros a ustedes. Y aprovecho, y gracias al pie que me da María, para decirles que estamos todos los martes a partir de las 7:15 de la tarde en el streaming de Lo Justo y Necesario por YouTube, y los sábados a partir de la 1 del mediodía en A24 en vivo. Pastillero 86, yo leo tal cual lo que dice, excelente. Salva Castro siempre resolviendo dudas, gracias siempre. Acá Fede, estás tremendo. Y Fede, Dipache, dice, por lo que se llama Damián, dice acá bancamos al señor Alegre. Acá bancamos al señor Alegre, allá bancamos a Dipache, y a veces también bancamos a Alegre allá. Ahí está. Gabo, no quiero ni leer, pero ahí está diciendo algo de Trócoli. Gabo de Argentrócoli es como el sol, aunque no lo veamos, él siempre está para vos. Para vos, para mí, no es el sol. Me hizo acordar al sol de los Teletubbies, viste que salía con la carita del bebé. Qué trabajo que me da Trócoli. Ustedes se divierten con él y a mí me da trabajo. Jorge, decíamos, hay mucha gente que no le queda muy claro el tema de la ley 27.705, porque la ley 27.705, que tiene que ver de alguna manera con tema moratoria, hay una parte que se fue y una parte que permanece. La que se fue es la posibilidad de la cuota de moratoria descontada del haber de jubilación. Claro. Y lo que queda, Es para la gente que le falta 10 años para jubilarse, puede comprar aportes, si le está faltando para llegar a los 30. puede comprar aporte, que está relacionado a esto que yo decía en los primeros minutos del streaming, que si compra una unidad equivale a Sí. un mes, y que ahora va a estar a 41.000 pesos en agosto. Así es. Entonces, Y se puede pagar como uno pueda, Claro. día 5 unidades, día 10 unidades o una. así es. Si no tiene plata este año, no paga nada, y el año que viene empieza a pagar. Pero siempre tiene que estar pago antes de cumplir Antes de jubilarse, claro. la edad jubilatoria. Lo otro, 24.476. Es una ley que prácticamente nadie se acuerda que la puede usar, y los gobiernos tampoco se acuerdan que está vigente. No quiero despertar. No digas muy- Es que la historia. No sirve. Claro, Pero algunos sí todavía. Interesante la historia de esa ley, porque A ver. se hizo para comenzar con el régimen, con el CIGIP, o sea, con el actual régimen de capitalización de las FJP. Sí. Y luego quedó cerrado. Y cuando en el año 2005, cuando se activaron las moratorias, lo que se hizo es activar esa ley. Y donde la gente al comienzo usaba esa moratoria para hacer valer los aportes anteriores al año 93. A septiembre del 93. Que es cuando cuando se sanciona la ley de la FJP. Exacto. Entonces, ahora ya, no, como decía Damián, no le sirve a nadie porque ya pasaron 32 años. O sea, el que no se jubiló con eso ya se murió. Pero aparte, Hay gente cobrando igual. Sí, los primeros Sí, moratorias sí, se sacó claro. con esa. Sí, obvio. Las primeras moratorias se sacó con esa. Sí. no, y Igualmente es una moratoria muy barata, muy económica para la gente. muy. Sí, sí, sí. No, la que está todavía vigente, sí. Yo me encontré con una persona. Conviene esa antes que ponerse a pagar monotributo. Sí, obvio. Pero yo me encontré con una persona que necesitaba creo que 2 o 3 años, y pudo utilizar esa moratoria, y me decía que había pagado, no sé si 5.000 pesos. Sí, yo me acuerdo que veía las liquidaciones que se hacía de SICAM, que, no sé, ahí debías 5 millones de pesos, no sé, o X millones de pesos, y terminás pagando 3.000, 4.000 pesos en 60 cuotas. Lo que Era- pasa es que es abismal con lo que quedó de la 27.705, con esto que decíamos, que cada unidad de pago, cada mes de aporte sale 41.000 pesos. Esa moratoria es muy cara. No es moratoria, perdón, es No, plan de compra, pago, Compra de- pero es muy caro.
Bueno, hay gente que se jubila, digamos, llega a la jubilatoria siendo empleado bancario y le faltan 2 o 3 años de aporte, la verdad es que uno puede pagar. Pero si no, se queda sin nada. Lo puede pagar y seguramente no suele entrarle dentro de los 10 últimos años, o sí. El tema es que habría que ver en el tema del cálculo, si vos compras años dentro del cálculo de los últimos 10 por la 27705, si no te perjudica. Y podría perjudicar porque están tomando Sí, los 10 podría. años. Sí, podría perjudicar. Pero capaz que se toman como los monotributos, en donde se computa solamente el aporte y no como si fuese se computa el aporte realizado, pero no como si fuese sin salario, digamos. Claro, eso también es verdad, es algo que tendríamos que hablar. Todas estas estadísticas, estos números que se conocieron de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, yo hablaba de los porcentajes de cómo cayeron los pedidos o cómo cayeron los otorgamientos de jubilaciones, y tiene más datos. Durante el año 2024 y 2025, 7 de cada 10 personas se jubilaban a través de moratoria, que eso vos lo dijiste hace unos momentos. Pero además, dice también el informe que entre el 2010 y el 2025, 15 años de historia en la Argentina, siempre fue más altos quienes recurrieron a las moratorias que quienes no. Y eso también vos lo dijiste. Sí, bueno, actualmente hay 2 millones, digamos, de gente que se jubiló con el total de aportes y más de 4 millones con las moratorias. O sea, es decir, también la permanencia o la eternización de las moratorias por 20 años desvirtúa absolutamente todo en el sistema previsional, desde todo ángulo. Por eso es que no tenemos que renovarlas. Lo que tenemos que hacer es, bueno, respetar las que se dieron, porque se respeta el otorgamiento de la pensión, que haya doble cobertura, no hay ningún problema. Pero bueno, hagamos una cosa mucho más razonable. Es decir, no recurrir más al tema de la asistencia de moratoria, no recurrir más a la jubilación anticipada y sí instalar como parte de una reforma la jubilación proporcional. Claro, que sería eliminar el tope del mínimo de 30 años de aporte. Voy a ver si quedan, ahora voy a irme al teléfono, pero quedan unos minutitos si Damián y Daniela quieren agregar algo, mientras yo busco, que prometí también leer alguna consulta de teléfono, a ver si tienen algo. ¿Quieres que te comente el tema de la regularización de farmacias, que más o menos te había comentado? Sí, contá eso. Rápidamente, tengamos en cuenta que el SUSENER está nuevamente avanzando con el tema de desregularización. Una de las cosas que ya está un megaproyecto que prácticamente va a estar presentándose la semana que viene factiblemente, es para desregularizar la compra de medicamentos en farmacias. Lo que se está buscando con esto es lo que no se consiguió con el DNU 70-2023, que lo dejó sin efecto, la medida cautelar que sacó favorablemente la COFA y FEFARA. Lo que vamos a hacer es hacer la versión reload, en donde lo que estamos buscando es que en supermercados, en kioscos, se puedan comprar medicamentos de venta libre, no yendo a una farmacia, y permitir a través de aplicaciones. Pero no había una cautelar, claro, que no se podía pero la cautelar se aplica. Claro, pero la cautelar se aplica al DNU 70-2023. Pero esta es una nueva. Vamos a hacer un nuevo megaproyecto. Un nuevo DNU. Claro, exactamente. Es un tema el tema de los medicamentos, es una cuestión complicada el tema de los medicamentos en línea. Es un tema bastante complicado, es un tema muy preocupante, es un tema bastante complejo de que estén queriendo sacar a los farmacéuticos del medio. Tengamos en cuenta de que fue una charla muy grande y muy importante y un avance muy grande en la Argentina, que se pudo sacar y retirar la venta de medicamentos de supermercados y de kioscos. Ahora lo quieren volver a poner. Es un tema bastante dificultoso, que da para bastante tela de cortar. Daniel, ¿algo que quieras Bueno, me parece que estaría bueno recordar que a partir de este mes el piso para el pago de ganancias es de 3.500.000 pesos. Es la última actualización, está bueno. Siempre hablamos del casado, del soltero, del casado con hijos. Eso es lo que muchas veces en los medios hablan, pero la realidad es que el piso es para todos igual. Por arriba de 3.500.000 pesos de sueldo bruto van a estar pagando impuestos a las ganancias. Por debajo no. Estoy ahora en el teléfono, en el WhatsApp 11 50 52 0944. Raúl
que tiene terminación de celular 8292, como cuando no nos dejan el apellido, doy aunque sea los últimos números de celular para que se den cuenta que te estoy contestando a vos, Raúl. Capdevila, soy de Córdoba, hice un reclamo judicial por la ley de movilidad, quiero saber si hay alguna novedad, te cuento y reitero lo que decimos siempre, lo más respetuoso de nuestra parte y responsable es decirte que consultes con el profesional que te está llevando la causa, pero si vos tenés tu número de expediente judicial, con ese número podés, si está en una instancia ya judicial, entrar al Poder Judicial de la Nación y ver cómo está tu expediente. A ver qué más. Bueno, y acá, a ver quién nos escribe, Alicia 0847. La terminación de número de teléfono, dice, me falta 1 año y 6 meses de aportes para jubilarme, tengo que pagar 760.000 pesos. Mi pregunta es, a ver, bueno, dos cuestiones nos dice. Por un lado que tiene que pagar eso y por otro lado que debe preguntar por algún familiar si el servicio militar sirve como aporte. No se toma como aporte el tiempo que se cumplió. Sí, lo que se toma con aporte, que se toma como parte de historia laboral, es si en algún momento de tu vida cobraste seguro por desempleo. Eso sí se toma. Si yo mal no recuerdo, No lo sé. Si yo mal no recuerdo, el servicio militar obligatorio se tomaba como año de trabajo. Perfecto. No hago como aporte. aporte, es decir, computaba como año de trabajo, pero la Como verdad que año de habría que trabajo. rechetearlo eso. Soy de clase 63, es decir, que tiene 63 años. Porque dice si se pueden computar 6 meses, pero que ANSES no le hace mucho caso a ese tema. Yo no sé si eso está vigente. Habría que chequearlo. Entiendo que se computan como años de trabajo, no como años para aporte, pero Bien. habría que chequearlo. Lo que sí se toma como aporte es el tema del seguro por desempleo, y lo que se toma también como aporte, que lo preguntan mucho, es el monotributo social. El monotributo social sí se toma como parte de la historia laboral, ¿no? Entonces, Perfecto. Bueno, a ver qué tenemos. Creo que quedó, a ver, una más. Bueno, y acá tenemos una persona, Elbe, que no puede creer las actualizaciones que va teniendo de cuota de moratoria y nos manda un recibo preguntándonos si está bien la cuota de moratoria que le descuentan. A ver, vos lo que tenés que hacer es ir a ANSES, ver el plan que firmaste, ver por qué número de cuota vas y tenés que saber que las cuotas se actualizan todos los meses. ¿Esto qué significa? Que en el próximo recibo de sueldo de haberes en agosto vas a tener una cuota de moratoria que se va a incrementar en 1,89%. Exacto. Chequeado por acá recién con ANSES, el servicio militar obligatorio sí se computa como tiempo de servicio a fines jubilatorios para alcanzar los 30 años de aporte Y bueno. requeridos. Lo que hay que conseguir y tener es incorporar esos periodos de servicio militar obligatorio dentro de la sábana de aporte. Pero dice esta persona que no le hacen caso en ANSES. Habrá que Capaz llevar le toda la debe faltar documentación algo para correspondiente y completar. demás. Claro, sí hay que llevar obviamente acreditado las hojas de servicio militar. Se toma como servicio, no se toma como aporte. Se toma para llegar a los 30. claro. ¿Sí? Perfecto, bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Recuerden entonces, suscríbete al canal de YouTube, el streaming de Lo Justo y Necesario. Háganla feliz a Clara, suscríbanse, denle en el like. No, pero Ella cada vez que, pará. cada hora que se necesario. claro, si no nos pega, suscríbanse. Hay gente, Clara es ondas de amor y paz, Damián, no me calumnies. Escúchame, si hay algo que no me gusta es discutir. No, pero hay gente que quiere suscribirse y dice, pero hay que pagar, por eso yo digo, es gratuita la suscripción. Entonces entras y además te suscribís y nos das like. ¿A ustedes les gusta que la gente nos diga, Sí. me gusta? Sí, obvio. Ahí está, Obvio. bueno, ahí está. Y después vías de comunicación, por supuesto, los contenidos a través del Instagram, @clarasalguero.ok. A ver, TikTok, Clara Salguero. Y pueden dejar mensaje de texto al 11 50 52 11 50 52 0944. Y sobre el cierre les voy a contar que ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Después de la segunda quincena o a partir de la segunda quincena de agosto, volvemos a los sorteos. A ver si adivinan qué vamos a sortear. Otro reloj. Otro reloj inteligente, ahí está. Así que gente van a lo poder pidió. participar. Jorge Colina, un gusto haberte tenido en Lo Justo y Necesario. A ustedes, un placer haber estado acá. Daniela de Chiara, Gracias, Clara. Damián Alegre, Clara. Fede, Tommy. Yo creo que a Fede tenemos que poner un micrófono, ¿eh? ¿Vos decís? Yo creo que. Yo creo que no puede más, que en cualquier momento se quiere sentar acá. Claro, yo le pondría la voz en off, es decir, la voz.
Es muy calladito, pero muy divertido. Sí, sí, pues ¿viste? mete. Le pone el toque, es el que inventó, el autor del Rinconcito Alegre, y cuando está Adrián, el Rinconcito Amargo. No, mentira, mentira. Bueno, chicos, gracias por habernos acompañado. Gracias, gente. Nos reencontramos el próximo martes y también el sábado a partir de la 1 de la tarde por A24.